Hermanos, buenos días. Acabamos de cantar de la fidelidad de Dios y acabamos de decirle que grande es su fidelidad. Y yo no sé cuántos esta mañana están con preocupaciones en su cabecita, cuántos están pasando momentos difíciles en sus vidas. Y yo quisiera que podamos tomar un momento para orar justamente, apuntando a la fidelidad de Dios, para que aquellas cosas que cargan nuestro corazón, aquellas cosas que nosotros no podemos manejar, pero que Dios sí puede, porque es Dios. Apelando a su fidelidad, es que queremos descansar en Él y pedirle que Él tome nuestras preocupaciones, tome nuestras cargas y nos permita libertad en nuestras mentes para poder escuchar su palabra esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en lo que estemos pasando. Padre, acabamos de cantar un precioso coro, Señor, hablando acerca de lo grande que es tu fidelidad. Y apelando a tu fidelidad, Señor, yo quisiera rogarte esta mañana por todos aquellos, Señor, que estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas. Algunos, Señor, con afecciones en su cuerpo, con dolencias físicas, Señor. Sé tú propicio para ellos, Dios, para ellas. Sé tú, Señor, poniendo tus manos sanadoras sobre nuestros cuerpos debilitados para fortalecernos, Señor, o para animarnos, para permanecer firmes aún en medio de las circunstancias que tú permites que están pasando en nuestras vidas. Señor, apelando a tu fidelidad, Señor, quisiera rogarte, Señor, por aquellos que no cuentan con un trabajo, que han venido esta mañana con la preocupación, Señor, de no saber qué poner en la mesa para su familia. Permíteme recordarle, Señor, a todos aquellos mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles en su economía, que tu palabra dice, Señor, no hay justo que mendigue pan, ni él ni su descendencia. Recordarle, Señor, que tu palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las cosas vienen por añadidura. Rogarte, Señor, por aquellos que están luchando con sus emociones, aquellos que están luchando con sus pensamientos. Suplicarte, Señor, que tú tomes, Señor, control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Permítenos experimentar, Señor, a todos los que el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O como el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y el Señor Jesús guardará vuestros corazones. Gracias, Señor. Hemos dejado todo aquello, Señor, que puede estar ocupando nuestros pensamientos en tu altar. Y ahora pedimos, Señor, rogamos que tú nos des libertad, Señor, en nuestras mentes para poder escuchar tu palabra. Y a mí, Señor, permíteme percibir, Dios, la dirección de tu Espíritu Santo mientras comparto tu palabra esta mañana, Señor. Padre, permíteme ser instrumento útil en tus manos, por favor. Ten misericordia de mí, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con la libertad que el Señor nos da, entonces vamos a meditar esta mañana en la palabra, en su palabra. Y realmente la meditación de la palabra está en la segunda parte del verso 5 hasta el verso 8 esta mañana. Y el título del mensaje para esta mañana es El Evangelio, Buena Noticia. El Evangelio, Buena Noticia. Y hermanos, nosotros los que estamos aquí esta mañana, los que hemos venido para adorar al Señor, hemos estado cantando con todo nuestro corazón porque nosotros hemos sido impactados por esa buena noticia que es el Evangelio.
El apóstol Pablo nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 20. 2 de Corintios 5, verso 20, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo en el verso 5, la primera parte del verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, las personas en Colosas habían sido los que habían escuchado el Evangelio de verdad de la boca de aquel hombre llamado Epafras, que nos muestra el verso 7. Vale decir, hermanos, que tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser los representantes de Cristo, de dar a conocer su vida a todos aquellos que no le conocen, pues a través de ello Dios los llama al arrepentimiento. Tenemos que ser conscientes que los instrumentos de Dios en la predicación de la palabra somos aquellos que hemos sido impactados justamente por esta buena noticia, usted y yo. Somos los portadores del mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, mira lo que dice Romanos capítulo 10, empezando desde el verso 14, en términos de pregunta, dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué lindo es nuestro Dios. Nosotros somos sus instrumentos. Somos aquellos que hemos sido llamados por el Señor para compartir justamente esta buena noticia que ha impactado nuestras vidas, que ha producido cambios en nuestro ser interior. En la segunda parte del verso 5 que acabamos de leer de Colosenses capítulo 1, en la segunda parte se nos dice la manera en cómo los colosenses pudieron saber de la esperanza. Ustedes saben, como hemos dicho la semana pasada, la esperanza del cual habla el verso 5 es el mismo Señor Jesús, como lo dice el verso 27 del capítulo 1 de Colosenses. Dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de la cual estaba hablando el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses se trataba de la persona de Cristo. El Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo. La buena noticia tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los colosenses habían conocido el Evangelio, la buena noticia les había sido predicado de la persona de Cristo por boca de un instrumento que nos narra en el verso 7, el cual fue Epafras. Así que los colosenses llegaron a saber de la persona de Cristo porque alguien les predicó las buenas nuevas, alguien les predicó el Evangelio. Y las bendiciones producto de haber rendido sus vidas a Cristo. Lo que vamos a ver esta mañana es lo que encierra esa buena noticia. Vamos a ver esta mañana dos cosas: las características que tiene el Evangelio. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el instrumento para dar a conocer el Evangelio. Así que el mensaje esta mañana estará cifrado en esos dos puntos. Empecemos por las características del Evangelio. Ahora, mire esta primera característica que tiene el Evangelio. Dice: a causa de la esperanza, dice el verso 5, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice específicamente de la cual ya habéis oído.
La primera característica que podemos encontrar del Evangelio en el verso 5 es que el Evangelio es un mensaje que debe ser predicado. El Evangelio es un mensaje que necesita ser predicado. Es una noticia que nosotros tenemos que proclamarla al mundo. Una noticia que ellos deben escuchar, que el mundo debe creer y que debe abrazar por fe para ser salvos. El Evangelio hay que oírlo y por eso debe ser predicado. El apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunos dicen, es suficiente tu testimonio. Tu testimonio predica. No. El testimonio nuestro es una ilustración de la predicación nuestra. La forma en que vivimos, la forma en que actuamos, ilustra lo que hablamos con nuestros labios. Pero el mensaje necesariamente necesita ser predicado. El mensaje necesita ser anunciado. El mensaje que Dios nos ha dado, necesitamos compartirlos con otros. Con aquellos que no conocen al Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación, es decir, el mensaje que hemos recibido, necesitamos también anunciarlo a aquellos que no conocen al Señor. Si usted hace memoria, usted está aquí esta mañana a razón de que otras personas compartieron el mensaje del Evangelio, abrieron sus labios para que usted pudiera escuchar acerca de esta buena noticia que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con la obra de Cristo. Por lo tanto, una de las características del Evangelio es que el Evangelio necesariamente tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado. Por eso el apóstol Pablo se pregunta, y se pregunta con razón, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído, en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique? Por lo tanto, necesariamente el Evangelio debe ser escuchado. Y para ser escuchado necesita ser predicado. Predicado. Y eso nos lleva a la primera reflexión. Eso nos lleva a pensar si nosotros hemos asumido la responsabilidad que tenemos de ser nosotros representantes de Cristo para anunciar las buenas nuevas que encierra el Evangelio. Ha pasado una semana del domingo pasado a este domingo. Y una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿a cuántas personas que Dios ha dispuesto que podamos estar con ellas en el transcurso de la semana hemos podido anunciarle las buenas nuevas, la buena noticia que es el Evangelio? ¿A cuántas personas nos hemos atrevido a predicarles lo que Cristo ha hecho para alcanzarnos a nosotros, para llevarnos a tener comunión con Dios? Esa es una responsabilidad nuestra. Hermanos, ¿cómo produce gozo en el corazón cuando alguien te comparte de que está compartiendo la palabra con otros? Que está dando a conocer el mensaje a otras personas de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo para alcanzar al mundo perdido, para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Me alegra mucho. Hay una jovencita en la iglesia que cuando tú la ves en las alabanzas, cómo levanta sus manos y se goza y parece que estuviera danzando cuando está cantando al Señor. Pero así como canta, también predica. Y me encanta cuando me conversa y me dice, pastor, he compartido la palabra de Dios con alguien que no conoce al Señor. Tiene la particularidad de que cuando ve a los pastores se acerca y dice, pastor, ¿puedo orar por ti? Permíteme orar por ti.
casi es como estuviera haciendo funciones pastorales. ¡Qué lindo corazón! Esa persona, yo sé, no se queda callada. Puede compartir su experiencia personal con Cristo. Puede compartir lo que Dios está haciendo en su vida, producto de haber recibido esta buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque el mensaje debe ser anunciado, el mensaje necesita ser predicado. Hermanos, el mundo necesita escuchar este mensaje. ¿No creen ustedes que por lo que está pasando en nuestro país hay muchísima desesperanza en la gente? ¿No hemos visto acaso gente llorar por lo que está pasando en nuestro país? Estamos viviendo en tal desesperanza que parece ser que los campos están listos para la siega. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de cambio, es un mensaje de transformación y es justamente lo que el ser humano necesita. Por eso es que el mensaje necesita ser proclamado, necesita ser anunciado y la gente necesita escucharlo. La gente necesita escucharlo. Los tiempos que vivimos son tiempos tan apremiantes. Desde que Cristo ascendió a los cielos, la Biblia dice, aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y no nos estamos dando cuenta que los días son malos. Perdemos el tiempo entre nosotros como creyentes, perdemos el tiempo mirando la paja en el ojo ajeno cuando hay tanta gente que está perdida en el mundo. Cuando hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y estamos entretenidos entre nosotros. El Evangelio necesita ser predicado. La buena noticia necesita ser anunciada. Créanme, hermanos, Dios nos va a llamar a cuentas un día por lo que hicimos con su palabra. Porque Dios nos ha llamado a ser embajadores en el nombre suyo para anunciar a la gente el mensaje del Evangelio y como si rogásemos a ellos, arrepiéntanse. Y aquí vemos el amor de Dios por el mundo perdido. Aquí vemos el amor de Dios por la gente que no le conoce. Vemos el interés que tiene Dios por alcanzar a aquellos que están perdidos en el mundo a través de su mensaje. Pero el mensaje necesita ser predicado. Y el mundo necesita escuchar este mensaje. Saben, hermanos, yo ya les he dicho que parte de lo que a mí me encanta hacer en el día es escuchar las noticias. Y usted no sabe lo que produce cuando puedo escuchar las noticias de lo que está pasando en Medio Oriente. De la destrucción que hay ahorita en el Líbano. Y de lo que puede alcanzar la escala de esta guerra, puede alcanzar Irán. Y puede convertirse en una guerra tan feroz en Medio Oriente que países en Europa comienzan a intervenir también. Y la cantidad de personas que están muriendo por día, no solamente en Medio Oriente, sino en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Hermanos, cuando uno mira las noticias internacionales y uno ve los edificios derribados y uno comienza a pensar en la cantidad de muertos que hay, uno se da cuenta, Señor, ¿cuántas personas han salido de este mundo sin conocerte? ¿Cuántas personas no han podido o no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio que debe ser anunciado? Sencillamente, pongámonos a pensar en nuestra propia familia. Ponte a pensar en tu esposo que no es creyente, en tu esposa que no es creyente, en tus hijos que no conocen al Señor. Ponte a pensar en toda la realidad que tenemos hoy en día como sociedad, no en el Perú, solamente aquí en Trujillo.
ponte a pensar en todo lo que está pasando en nuestro país y específicamente en lo que está pasando en la ciudad de Trujillo, para que podamos darnos cuenta que hay una tremenda desesperanza en la población y una tremenda desconfianza en lo que las autoridades pueden hacer para arreglar lo que está pasando en nuestra sociedad. Y sabes, las autoridades no tienen ni idea de lo que pueden hacer para ayudar a lo que está pasando a nuestra sociedad. ¿Saben por qué? Porque lo que está pasando con el ser humano está dentro, no está afuera. Y las autoridades solamente pueden hacer algo desde afuera. Y por eso todo lo que hacen es infructífero. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada por lo que está dentro. El único que puede hacer algo por lo que está dentro es Dios. Y Dios ha dado a conocer lo que puede hacer por lo que está dentro a través de un mensaje. Y ese mensaje necesariamente necesita ser predicado, necesita ser anunciado. ¿Me dejo entender, hermanos? Espero que sí. Así que la primera característica del Evangelio es que el Evangelio es un mensaje que debe ser predicado. Pero en segundo lugar, mira lo que sigue diciendo el verso 5 en la parte B, para que podamos ver qué rica es la palabra de Dios. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, ya hemos dicho, el Evangelio necesita ser predicado, necesita ser escuchado. En segundo lugar, dice que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y lo que yo quiero notar ahora es que el Evangelio es la palabra de verdad. El Evangelio es la palabra de verdad. En medio de tantas ideas equivocadas, en medio de tantas ideas filosóficas y religiosas, como las que estaba viviendo el mundo en el tiempo de Pablo, el mundo en el tiempo de Epafras, como el gnosticismo, pensando que llenarse, atiborrarse de conocimiento es suficiente para vivir mejor. Es suficiente para progresar, es suficiente para producir cambios en el ser interior. Si fuera así, entonces otra fuera la realidad que tuviéramos hoy en día la sociedad. Si el conocimiento fuera suficiente, si lo que tuviéramos en nuestra mente fuera suficiente para producir cambios radicales en nuestro ser interior, otra sería la realidad del mundo. Otra sería la realidad existencial del ser humano. Pero no es suficiente el conocimiento. Tampoco es suficiente el misticismo, el querer conectarse con lo espiritual. El querer llegar a seres espirituales lejos de la intervención de Dios. Y el hombre busca mucho eso. Por eso es que nuestro país está lleno de chamanes. Llenos de personas que dicen te pueden ayudar a contactarte con algún ser espiritual. Buscamos equivocadamente el camino para llegar a Dios. El misticismo o el legalismo en el que caemos todos nosotros muchas veces, cumpliendo reglas y reglas y reglas solo por cumplirlas. El cumplir normas no hace que la persona sea mejor. No produce cambios en el ser interior. O el privarte de cosas, pensando que privándote de cosas eres mejor que otras personas. Tampoco es así. Tampoco es así. Y eso estaba pasando en la sociedad de Colosas. Eso estaba pasando en el tiempo de Pablo. Pensamientos gnósticos, misticismo, legalismo habían penetrado en la sociedad de Colosas. Pablo les dice que existe una sola verdad y es la verdad que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Aunque el Evangelio es un mensaje impopular hoy en día, lo fue también en el tiempo del apóstol Pablo, un mensaje impopular. Nosotros vivimos en días en que se nos quiere convencer que la única verdad es que no hay verdad absoluta. Es decir, que todo es relativo, que tú puedes sencillamente, según las circunstancias, actuar. Y si tú piensas entonces que las circunstancias necesariamente hay que mentir, tienes que mentir.
¿Y cuántas veces hemos pasado por eso? ¿Y cuántas veces hemos canjeado nuestros principios por las circunstancias? ¿Y cuántas veces hemos hecho que aquello que Dios lo toma como absoluto lo volvemos nosotros relativo? El mensaje que tenemos hoy en día es impopular porque se cree que es un mensaje intolerante. Intolerante. Creen que es un mensaje que no es inclusivo. Y entonces, yo no quiero que me llamen intolerante, tampoco quiero que me llamen que no soy inclusivo. Y entonces, como no quiero que me llamen así, tolero entonces todo lo que la sociedad impone. Como por ejemplo el aborto. Como por ejemplo matrimonios del mismo sexo. Como por ejemplo la falta de cuidado del medio ambiente. Son cosas que el mundo impone y nosotros, para no sentirnos rechazados por el mundo, lo toleramos. Y hasta a veces formamos parte de eso. Y nos hacemos uno con el mundo. Cuando la Biblia nos dice que la única verdad es la verdad que existe en la palabra de Dios. Jesucristo mismo es la encarnación de la verdad. Cuando uno lee Juan 1:1, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí nos muestra Jesús como la verdad, como la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Puedes traducir esta palabra verbo diciendo lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la encarnación misma de la palabra. Por eso es que es la verdad, por eso es que no hay otra verdad más que la verdad de Jesús. Y entonces toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad. Y nuestra mayor responsabilidad es conocerla. Por eso es que el apóstol Pablo en el verso 9, mira cómo ora por los creyentes. Mira lo que dice. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está pidiendo Pablo? Está pidiendo que todos aquellos que han rendido su vida a Cristo sigan conociendo la verdad. Y cuando dice sigan conociendo la verdad, está diciendo sigan conociendo a Dios en su palabra. Sigan aprendiendo más de la palabra de Dios. Porque la Biblia es la verdad. Y muchos hoy en día están tratando de desacreditar la verdad. Están tratando de quitarnos la confianza en este libro que es la verdad, que habla acerca de Cristo. Y no se asombren cuando predicadores, cuando pseudo teólogos hablen acerca de aquellas incongruencias, entre comillas, que pueden encontrar en la palabra de Dios. Muchos hoy en día están poniendo en tela de juicio aún los evangelios. Muchos hoy en día están diciendo que la Biblia ya no es la palabra inerrante ni infalible. Pero la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y no podemos retroceder en eso. Es nuestro fundamento de vida. La iglesia está llamada a guardar este fundamento de vida. Porque así lo dice el apóstol Pablo también en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice, verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, de la verdad. Tú y yo somos responsables de esta verdad, de saberla, de conocerla y de predicarla. ¿Me dejo entender, hermanos? Yo sé, el mensaje es impopular porque choca con la carne del mundo,
porque choca también muchas veces con la carne del mismo creyente. Pero hermanos, esa es la voluntad expresa de Dios, su palabra. Y la palabra es absoluta, no es relativa en sus principios. El mundo en el cual vivimos necesita exactamente lo que el mundo necesitó en los tiempos de Pablo. La palabra verdadera del Evangelio, como dice el Salmo 25, verso 5. El Salmo 25, verso 5 dice lo siguiente: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La responsabilidad de que todos nosotros podamos conocer la verdad, podamos entender la verdad, podamos reflexionar en la verdad. Saben, hermanos, hoy día hemos empezado un nuevo ciclo de la Academia Bíblica. A las 8 de la mañana se está dictando el curso de los Salmos. Y me alegra que haya personas que están interesadas en conocer más esta verdad. El día martes que viene comenzará también las clases a las 7:30 de la noche, consejería bíblica y dones espirituales. Y el sábado 19 empezará el curso de vida abundante. Porque como iglesia nos preocupamos de que cada creyente pueda ser cimentado en la verdad de la palabra de Dios. Como el salmista dice, encamíname en tu verdad. Le está diciendo a Dios, enséñame tus estatutos, enséñame tus preceptos. Quiero caminar en tus preceptos. Encamíname en tu verdad, enséñame tu verdad, porque tú eres Dios, mi Salvador. En ti espero todo el día. Qué lindo. Qué linda la convicción del salmista. No hay otra razón para su existencia que la verdad de Dios. Que la verdad de Dios. Así que cuando hablamos de las características del Evangelio, en primer lugar, el Evangelio es un mensaje que debe ser predicado. En segundo lugar, el Evangelio es la palabra verdadera. Es la palabra verdadera. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje dinámico. Dinámico. Ahora, mira los verbos que se usan en el verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Dice que ha llegado el Evangelio, al final del verso 5 dice, la verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero mira los verbos que usa, que ha llegado, que lleva fruto, que crece en vosotros. Significa que el Evangelio está dinámicamente actuando en nuestro ser interior, que es algo que lo tenemos en nuestro ser interior y que produce frutos. El mensaje del Evangelio es vivo y poderoso. Es un mensaje que se expande y que penetra profundamente. El mensaje continúa expandiéndose a lo largo de todo el mundo. Para el tiempo de Pablo, a lo largo de todo el Imperio Romano. Por eso es que en el siglo III el imperio se proclamó cristiano. Porque el Evangelio había inundado todo el mundo conocido de aquel entonces. Porque el Evangelio es dinámico. Necesitamos entonces nosotros profundizar en ese mensaje. Continúa expandiéndose, continúa llegando a hombres y mujeres, o continúa llevando a hombres y mujeres a la fe en medio del sincretismo, del libertinaje sexual y moral en el cual está sumida la sociedad. Aquí vemos que no importa cuántos intentos hagan por frenar el Evangelio, la verdad es que no se puede porque el Evangelio se extiende, porque es un mensaje poderoso. El Evangelio corre por el mundo entero. El Evangelio continúa también dando frutos en la vida
del creyente. El Evangelio es el ambiente en el cual el creyente tiene que sumergirse cada día de su vida. El Evangelio es el todo de la vida cristiana. Es el todo para el creyente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ahí tenemos el inicio de nuestra vida cristiana, el inicio de nuestra comunión con Dios. Pero ahí no queda, el mensaje sigue actuando en nuestras vidas a tal punto que Juan 17, verso 17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso habla entonces de la dinámica de la palabra actuando en nuestro carácter, actuando en nuestra naturaleza humana, actuando en nuestros pensamientos, actuando en nuestros deseos, moviendo nuestras emociones. La palabra entonces es dinámica, no está quieta. Es más, Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es justamente lo que pasa en cada una de nuestras vidas, porque Pablo dice, la buena obra que Dios empezó en nosotros, la continuará hasta el día del fin, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hermano, cualquier persona que no esté creciendo en los caminos del Señor es una persona que tiene que pensar seriamente en si es un hijo de Dios o no lo es. Porque naturalmente una persona cristiana, una persona que ha rendido su vida a Cristo, naturalmente lo que anhela es crecer más y más en los caminos del Señor. ¿Sabe por qué lo digo? Lo digo por lo que el mismo apóstol Pablo dice cuando él está escribiendo. Él dice que debemos desear como niños la leche no adulterada, que sigamos creciendo, que deseemos como niños la leche no adulterada de la palabra de Dios. El apóstol Pablo mismo lo dice. Así que, hermanos, necesariamente debemos nosotros como creyentes, si somos verdaderos hijos de Dios, necesitamos seguir creciendo en la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos seguir creciendo nosotros. El apóstol Pedro es el que dice estas palabras de desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y eso habla de la dinámica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Un verdadero creyente entonces es aquel que tiene deseos de crecer más, de conocer más a Dios. Y si eso no está pasando en nuestras vidas, es porque nos hemos enfriado espiritualmente. Es porque de repente hay otras cosas que se han vuelto prioridad en nuestras vidas y no la palabra de Dios. Pero a lo menos hemos visto esta mañana estas tres características de la palabra de Dios. En primer lugar, es un mensaje que debe ser predicado. Es un mensaje que encierra una verdad, que encierra la verdad. El Evangelio es un mensaje dinámico, que debe estar actuando constantemente en nuestras vidas. ¿Cómo reflexionamos? Bueno, creo que la reflexión esta mañana para nosotros, a la luz de este primer punto, debería ser: cada día, en todo momento, sin exceptuar ninguna circunstancia, debo preguntarme: ¿qué tiene que ver el Evangelio con lo que estoy viviendo? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con mi vida diaria? Entonces pregúntate, ¿cómo es que la verdad de Dios se aplica a la circunstancia que vives en tu casa? ¿Cómo es que la verdad de Dios se aplica a la circunstancia que tienes en el trabajo?
¿Cómo es que la verdad de Dios se aplica a las circunstancias que tienes en la familia? ¿Cómo es que la verdad de Dios se aplica a las circunstancias que tienes en tu comunidad? Por eso es que el mensaje es un mensaje dinámico, porque nos lleva a actuar de la manera que Dios desea que actuemos. La palabra tiene que ver con toda nuestra vida. En la palabra encontramos todo aquello que necesitamos para saber cómo vivir a la manera que Dios le agrada. Está todo en la palabra. Así que, hermanos, no menospreciemos lo que la iglesia ofrece para que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Y poder así, de esta manera, tener los recursos necesarios para saber cómo actuar frente a las circunstancias que rodean nuestras vidas. La palabra es pertinente para toda situación. Así que, hablando del Evangelio, como buena noticia, hemos visto en primer lugar las características del Evangelio. Pero en segundo lugar, esta mañana lo que vamos a ver es el instrumento para dar a conocer el Evangelio. Y hermano, mira lo que dice el verso 7. El instrumento somos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Se supone entonces que Epafras fue el instrumento que llevó el Evangelio a la ciudad de Colosas. Un instrumento humano, alguien que Dios tocó su corazón, lo convirtió y luego esta persona llevó ese Evangelio, esa buena noticia a sus conciudadanos. ¿Dónde escuchó el mensaje Epafras? Probablemente lo escuchó de boca de Pablo cuando estaba en la ciudad de Éfeso. Pablo quedó 1 año y medio, me parece, en Éfeso. Sí, me parece 1 año y medio, no, 3 años, me parece, en Éfeso. Y ahí escuchó el mensaje de salvación. Y no se quedó con el mensaje. Lo llevó hasta Colosas. Y de Colosas el evangelio se extendió hasta Hierápolis y también la Odisea. Así que el instrumento nosotros somos el instrumento. Pero no solamente se encargó de predicar el evangelio, también enseñó y discipuló. Por eso mira cómo lo llama el apóstol Pablo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Nuestro consiervo amado. Pablo está diciendo, Epafras es uno como yo. Es alguien que también está al servicio de Dios. Es alguien que está cumpliendo una función por encargo. Es el portavoz del Señor. Como deberíamos ser todos y cada uno de nosotros. Mira la afinidad que Pablo muestra con Epafras, lo llama nuestro amado consiervo. El amor, la afinidad que siente y el respeto implícito que hay por Epafras, para considerarlo uno al mismo nivel que él. Instrumento para dar a conocer el Evangelio. Y hermanos, nosotros somos esos instrumentos. Tú y yo somos esos instrumentos. Por eso, tenemos todavía un culto más en la tarde. Y tenemos todo lo que viene en la tarde para que podamos, si no podemos abrir nuestros labios, por lo menos invitar a alguien para que pueda venir y escuchar el mensaje de la palabra. De repente tú no te sientes seguro de predicar, de anunciar el evangelio. De repente todavía sientes miedo, sientes mucho temor. De repente no te gusta enfrentar preguntas.
Pero lo que sí puedes hacer es invitar a alguien para venir a las 6 de la tarde para escuchar la palabra. Lo que sí puedes hacer es ir a su casa y traerlo. Venir con él para escuchar, o con ella para escuchar la palabra. Eso me parece que sí puedes hacer. Eso me parece que todos podemos hacer. Se supone entonces que el culto a las 6 de la tarde estará llenecito. Si hemos entendido bien que el mensaje debe ser anunciado, que el mensaje es la única verdad y que el mensaje es dinámico, entonces el culto a las 6 de la tarde estará lleno. O debería estar lleno. Porque todos estamos entendiendo que somos los instrumentos de Dios para llamar a aquellas personas que no le conocen, para escuchar el mensaje de salvación, la buena noticia que es el Evangelio. Pablo dice acerca de Epafras, como instrumento en las manos de Dios, dice nuestro amado consiervo. Pablo sabe, Epafras es alguien también que está al servicio de Dios, al servicio de Dios. Consiervo, alguien igual, alguien igual. A veces no nos gusta la palabra siervo, ¿no? A veces nos gusta más que nos llamen líder que siervo. Pero tú y yo conocemos lo que el Señor Jesús dijo. Yo estoy a la cabecera de la mesa, pero soy el que estoy sirviendo a todos. El verdadero líder es aquel que es siervo de todos. Y todos estamos llamados a ser siervos de Dios, a ser servidores de Dios. Y parte de nuestro servicio es ser aquellos que comparten las buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, pensando en el instrumento para dar a conocer el Evangelio, mira lo que era Epafras. Pablo lo llama consiervo, pero mira lo que dice el verso 7, aparte de ser un consiervo, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¡Qué lindo! Epafras era un hombre entregado al servicio, como lo era Pablo, como lo era Timoteo. Era un ministro de Cristo para los colosenses, era un mensajero de Pablo para los colosenses. Pablo destaca que Epafras era un fiel ministro de Jesucristo para los colosenses, pero ahí no queda. Mira el capítulo 4 de Colosenses y mira lo que dice el verso 12. Mira el capítulo 4 y verso 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, y mira lo que dice, siervo de Cristo. Siervo de Cristo. ¿Sabes qué encierra eso? Encierra que tú no eres lo que eres por el pastor. Tú no eres lo que eres por la persona que está al frente del ministerio que tú llevas. Tú eres lo que eres por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y todos somos siervos. La palabra es un servidor de mesas. Uno que está al servicio de alguien. En la iglesia dijo una vez un predicador, en la iglesia hay muchos señores y pocos siervos. Muchos señores y pocos siervos. Y todos podemos preguntarnos, ¿qué soy yo? ¿Qué somos, señores o siervos? Ahora mira lo que hace un siervo. Mira lo que hace un siervo. Verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y mira lo que dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Pregunto, ¿dónde estaba Epafras? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Colosas? No. ¿Con quién estaba? Con el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma. Se supone que Epafras estaba al lado suyo. Se supone entonces, hermanos, que las oraciones rompen distancias.
Las oraciones unen corazones. Las oraciones nos hacen sentirnos uno al lado del otro. Epafras no está con ellos, no está escuchándolos, no está para aconsejarles, no está para animarles. Epafras está solo orando por ellos. Y saben, hermanos, a veces es mejor la oración que 3 o 4 palabras sin sentido, cuando alguien está al lado de otra persona. A veces solo lo que hace falta es que alguien ore por ti antes que te diga 3 o 4 palabras que, lejos de ayudarte, te ofendan o te lastimen. A veces no valoramos las cosas que podemos tener como iglesia. El que todos podamos estar orando los unos por los otros. No importa si no estoy a tu lado. No importa si tú no estás a mi lado. Qué lindo es cuando tú sabes que hay personas que están orando por ti, que están poniéndote en el altar de Dios. Ahora mira, hermano, por lo que ora Epafras. Para el tiempo de Epafras, la ciudad de Colosas ya no era imponente. Ya no era una sociedad progresista económicamente. Para el tiempo de Epafras había mucha necesidad entre los creyentes también. Pero él no ora por eso. Mira por lo que ora. Epafras ora para estar firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, lo que Epafras está orando por lo más importante que necesita el creyente. Y el creyente necesita estar firme en la verdad de la palabra. Necesita crecer en la palabra de Dios. Necesita ser fiel a los principios que encierra la palabra de Dios. Ese era el siervo Epafras. Así que Epafras era un instrumento al cual Pablo le llama mi consiervo amado. Pero Epafras también era un fiel ministro de Jesucristo para los colosenses. Y lo muestra en el verso 12 del capítulo 4, oraba por sus hermanos en Colosas. Pero Epafras también es alguien que había trazado bien la palabra de Dios, porque el verso 7 da a entender eso cuando dice, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, Epafras es alguien que ha comunicado bien la verdad de Cristo, es alguien que ha comunicado bien el mensaje de salvación, es alguien que ha comunicado bien el evangelio. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, cuando dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Epafras entonces, para los colosenses, había sido un ministro fiel. ¿Por qué? Porque había usado bien la palabra, había trazado bien las enseñanzas del Señor Jesús en la vida de los creyentes en Colosas. Fiel ministro de la palabra. Qué tremendo hombre, Epafras. Por alguna razón, Pablo le dice nuestro amado consiervo. Ahora, ¿sabes? El instrumento no solamente se conoce por lo que es, sino por lo que habla también. Porque mira el verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Sabes, hermanos? El verdadero instrumento de Dios, el siervo de Dios, ve que hay cosas débiles en la vida de los hermanos, pero exalta primero lo bueno. Exalta primero lo positivo. Yo estoy seguro que Epafras le dijo a Pablo, hay ciertas cosas que pueden entrar en la iglesia que pueden desestabilizar la firmeza de los creyentes en la iglesia.
Estoy seguro que le comunicó los problemas del legalismo, les comunicó el misticismo, le comunicó el ascetismo que había, le comunicó los males sociales que había, le comunicó seguramente el libertinaje sexual, las cosas inmorales que había en la sociedad. Seguramente que todo eso le comunicó, pero no dejó de decirle: los hermanos son fieles y se aman unos a otros. No dejó de decirle: Pablo, los hermanos ni siquiera te conocen, pero me dicen que te aman tan solamente por ser un ministro de Dios, un colaborador del Señor, alguien que también está compartiendo la palabra de Dios. El siervo de Dios siempre va a ver lo bueno también en los demás, no necesariamente solo las cosas negativas. Hermanos, ¿cuánto daña? ¿Cuánto lastima? Cuando solamente nos enfrascamos en las cosas negativas de la iglesia. Cuando solamente estamos quejándonos y quejándonos. Debemos reconocer, hermanos, el tremendo potencial que tenemos como iglesia. Hermanos, nos hemos puesto a pensar qué pasaría si todos estuviéramos orando en el mismo sentido, con las mismas ganas, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, por las mismas cosas. ¿Te has puesto a pensar cómo estaríamos como iglesia a estas alturas si todos estuviéramos en el mismo sentido orando? Si todos estuviéramos pensando en la visión de la iglesia y en el propósito que tenemos como iglesia. Y cada domingo está apareciendo en los anuncios la visión de la iglesia. Cada domingo aparece el propósito de la iglesia. Existimos para llevar a las familias a Cristo, para que ellas puedan adorar a Dios en espíritu y verdad y sirvan a Dios con amor. Y para que eso pase, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos decir que el Evangelio es el Evangelio de verdad. Y necesitamos pedir a la gente que entregue sus vidas a Cristo, porque el Evangelio es dinámico, transforma a la persona. Y que como iglesia estamos llamados a exaltar siempre lo bueno que Dios está haciendo con nuestras vidas. Lo bueno que Dios está haciendo entre nosotros, sin dejar de exhortarnos los unos a los otros, sin dejar de exhortarnos mutuamente nosotros. Pero tenemos que animarnos reconociendo las cosas buenas que también hay entre nosotros. Siempre será un privilegio ser un siervo de Cristo. Siempre será un privilegio estar a su servicio y dedicar nuestras vidas y tiempo para su gloria. Y todos tenemos que preguntarnos, ¿estamos al servicio del Señor? ¿Estás al servicio del Señor en tu casa para predicarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás al servicio del Señor para predicarle a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu amiga? ¿Estás al servicio del Señor para que en tu trabajo puedas abrir tus labios en el tiempo que Dios te da para compartir el mensaje de salvación? ¿Estamos al servicio del Señor discipulando a otros en la iglesia que recién están empezando en la vida cristiana? Ojalá así sea, hermanos. Que podamos discipular a otros. ¿Cómo terminamos esta mañana? Terminamos diciendo lo siguiente: a Dios le ha placido dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través de la predicación de la palabra. Es el método que se nos dice en la Biblia debemos usar para alcanzar a los perdidos. En la palabra se nos desafía a orar por obreros que puedan predicar, pues la mies es mucha y está lista para ser cosechada por la predicación del Evangelio. El mismo Señor Jesús dijo: levanten la mirada, los campos ya están listos para la siega. Lo dijo hace más de 2000 años atrás. Los campos están listos para la siega. ¿Cómo es que vamos a cegar? Predicando el Evangelio, predicando la
palabra, predicando y anunciando las buenas noticias es la manera de cosechar. Es la manera de cosechar. Como hemos dicho en el mensaje, el mundo hoy en día vive en desesperanza y el mensaje cala en el corazón porque el mensaje es un mensaje lleno de esperanza. Lleno de esperanza. Porque el mensaje está cifrado en la esperanza que es Jesucristo en nuestras vidas. Amén.